Hey, ¿qué hay viajeros? En este vídeo les voy a explicar cómo derrotar al NPC de nivel 100 de Flamegrace. Para esta ocasión usaremos 3 aliados para que nos ayuden en el combate. Llevaremos al soldado de Dunesco debido a que cuenta con reducción de ataque físico y mágico. Va a ser de mucha ayuda a Viola para poder reducir las estadísticas del enemigo. Este NPC lo vas a poder reclutar en la iglesia de Dunesco. También llevaremos un cazador. Este NPC cuenta con un ataque de viento por 3. Su función es la de ayudarnos a romper los escudos del enemigo. Lo vas a poder encontrar en el bar de Emberglow. Y por último, llevaremos al anunciador veterano, para que nos aumente las estadísticas de los ataques y el crítico. Este NPC lo vas a poder encontrar en el Coliseo de Victor Hollow. El equipo que formé para enfrentarme a este NPC está compuesto por Theo, Scarecrow, Tikkilen, Noel, Tressa, Odette, Viola y Hitco, ya que cuentan con los ataques de daga y de viento, tanto fuertes como consecutivos. Para este combate, lo más recomendable es que tus personajes estén por encima del nivel 90 y además cuenten con el nivel 1 de Awakening, para que tengan más estadísticas o atributos, con lo cual puedan resistir mejor los golpes, como también hacer más daño en combate. Con respecto a las armaduras, deberíamos de llevar equipados los que nos aumentan la defensa mágica, ya que el enemigo hace mucho daño de este tipo. En el caso de las armas, sería bueno llevar la Sacred o Fenrir, ya que buscamos hacer el mayor daño posible al enemigo, ya sea tanto físico como mágico. En el caso de los accesorios, sería bueno que equipen a sus personajes con objetos que aumenten y o recuperen tanto su HP como su SP. Además, pueden incluir objetos que aumenten las estadísticas de ataque físico o mágico. Ahora, si no cuentan con Tressa en tu equipo, pueden llevar a Devin, pero tienes que tenerlo con 3 niveles de Awakening para que tenga más juego en combate. Si te hace falta alguien que haga daño de viento, puedes llevar a Agnès. Por otro lado, si buscas hacer daño de daga, puedes llevar a Santa, Adele o Wingate. Entonces, vamos al combate. En el primer turno lo que debemos hacer es usar la habilidad de Theo para regenerar vida. También debemos usar la habilidad tanto de Noel como de Viola para poder reducir las estadísticas tanto de ataque como de resistencia a daño de viento. Y por último, debemos usar la habilidad de mofa de nuestro tanque, para que en el siguiente turno solamente el enemigo le pegue a ella y no a los demás. Es obligatorio que uses la habilidad de mofa con tu tanque, porque en el siguiente turno el enemigo hará un ataque físico, el cual puede debilitar a cualquiera de tus unidades de un solo golpe. En el segundo turno, buscaremos hacerle daño con Scarecrow, Tikkilen, Odette y Hitco, con sus ataques consecutivos. Aquí lo que buscamos es tratar de reducirle la mayor cantidad de escudos posibles. En el tercer turno usaremos la habilidad de recuperación de vida de Theo, ya que el enemigo hará un ataque mágico en área. Luego sigue atacando con tus personajes para seguir reduciendo los escudos del enemigo. En el cuarto turno tenemos que dejarlo con solo 1 o 2 escudos para atacarlo en los turnos posteriores. También haz que Viola reduzca sus defensas para hacerle más daño. Y también usa al aliado, que en este caso sería el anunciador, para poder aumentar nuestro ataque de todos nuestros personajes. En el quinto turno, rompe el escudo con tu personaje más veloz que tengas, ya sea Viola, Adele o Hitco. Y luego dedícate a atacar con todos los demás personajes con todas sus cargas, pero menos con Viola o Hitco. Más adelante te explicaré el porqué. Eso tiene sentido para mí. En el sexto turno, ataca con los personajes que se encuentran en la fila trasera, con todas sus cargas, y usa la habilidad de regeneración de vida de Theo. Además, usa al NPC que reduce las estadísticas de ataque al enemigo. En el séptimo turno, usa los ataques múltiples de todos tus personajes. Es posible que el NPC active una habilidad, el cual consiste en atacar 2 veces seguido por turno. Si te has fijado, no he usado todas las cargas de Hitco ni de Viola. Esto es porque en este turno usaremos todas sus cargas, pero en ataques básicos, para poder reducir la mayor cantidad de escudos posibles al enemigo. También usa al NPC con ataque de viento múltiple para que nos ayude en este proceso. En el turno 8, el NPC activará su aura, que significa ¡peligro! Así que busca reducir los escudos a 0 para que puedas hacerle daño en este y en el siguiente turno. Además, redúcele las estadísticas de defensa con Viola para hacerle más daño. En el turno 9,
usa todas las cargas de tu equipo para hacerle la mayor cantidad de daño al enemigo. Además, usa al NPC que reduce las estadísticas de ataque. En el turno 10, busca reducirle la mayor cantidad de escudos posibles con los ataques múltiples. Además, usa al NPC que ataca 3 veces para aumentar la cantidad de ataques. En el turno 11, el NPC activará otra vez su aura, así que busca reducirle sus escudos a 0, para hacerle daño tanto en este como en el siguiente turno. En el turno 12, ataca con todas tus cargas de todos tus personajes y redúcele las estadísticas de ataque al enemigo con Viola. En este caso, tuve suerte que Odette usó su habilidad de atacar 2 veces, para dejarlo bien tocado al enemigo, y al final fue Noelle la que se encargó de llevarlo al lobby. Un par de consejos finales. Tienes que derrotar a este NPC antes del turno 17, ya que de no ser así, los siguientes ataques que hará serán de One Hit KO, con 99.999 de daño. En el cuarto turno, no reduzcas los escudos del enemigo a 0 por más que tengas la posibilidad, ya que si lo haces, en los turnos posteriores el enemigo activará una habilidad, el cual consiste en atacar 2 veces de forma seguida con ataques mágicos en área, el cual terminará con la caída o derrota de uno o varios de tus personajes. Y bueno, eso fue todo respecto a este vídeo, y me gustaría saber cómo han sido sus experiencias al enfrentarse a este NPC. Los leo en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. En la descripción del vídeo les dejo mis otras redes sociales, como mi Twitter y el Discord del canal, por si quieren enterarse de las últimas noticias del juego, como también de los siguientes vídeos que estaré subiendo al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.